Jueces capítulo 16, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová
ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Curiosamente, el último versículo del capítulo anterior dice exactamente lo mismo de este último versículo. Acabamos de leer todo el capítulo 16. Ya terminamos todo sobre Sansón. Está en 4 capítulos. No sé si se acuerden, pero en Jueces hay alguien de quien hay 3 capítulos. Y hay alguien en Jueces, en el libro de Jueces, de quien hay 2 capítulos. ¿De quién hay 3 capítulos? ¿De quién hay 2 capítulos? ¿Se acuerdan? De Sansón es del que más. Estamos en el capítulo 16. Jueces solo tiene 21 capítulos. Es decir, ya estamos llegando al final del libro de Jueces. Jueces solo tiene 21 capítulos. Y de esos 21 capítulos, 4 hablan de Sansón. Sabemos entre los jueces el más renombrado, más destacado, y en el cual se logra ver más la vida de creencia, la fe, el engaño de Satanás, en el cual se puede ver todos esos elementos, es en la vida de Sansón. El último versículo, el versículo 31, dice: y él juzgó a Israel 20 años. La parte final de ese versículo: y él juzgó a Israel 20 años. Pero el último versículo del capítulo anterior, es decir, el versículo 20 del capítulo 15, dice: y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. El último capítulo finaliza exactamente, el último versículo del capítulo anterior finaliza exactamente igual que este. Sansón tenía que terminar de esa manera. No tenía que terminar de esa manera. Pero ya sabemos qué elementos se incluyeron en la vida de Sansón. Vamos a leer el principio de este capítulo. Al principio, los primeros versículos de este capítulo. Dice, el versículo 1 del capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodean. Aquí que vemos, Sansón, cómo estaba llevando su vida, cómo llevaba su vida el siervo de Dios. Es el siervo de Dios, ¿no?
Pero aquí dice, ya vimos lo que pasó en el capítulo anterior y en el capítulo anterior. Miremos qué dice el versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 100 ciclos de plata. Acá le están ofreciendo dinero a Dalila a cambio de que descubra el secreto. Dalila era israelita, era del pueblo de Dios. Sansón se fijaba que realmente él se uniera con israelitas. Sus padres, la Biblia dice, hay un mandamiento que tiene promesa. Honra a padre y madre. ¿Cuál es el primer mandamiento? Con promesa. Es ese. Honra a padre y madre para que tus días se alarguen en esta tierra. Así dice la palabra. Ahora, nosotros leímos ya los capítulos anteriores, los 3 capítulos anteriores, el 13, 14, 15. Los padres le dijeron o no le dijeron que no se uniera con alguien que no fuera del pueblo de Dios. Los padres le habían dicho, a los padres no había agradado, pero él insistía. Los padres veían en él un carácter que ya demostraba estar difícil de hablarle si él iba a hacer lo que bien le parecía. Una característica que tiene una persona que tiene mucha fuerza. Cuando vamos a compartir la palabra, encontramos diferentes tipos de personas, pero una persona que tiene mucha fuerza, es decir, una persona a la cual no se le puede hablar. Si se le habla, automáticamente esa persona se defiende. ¿Qué característica tiene una persona que hace esto? Es una persona que habla y habla y habla. Por consiguiente, le es difícil ser sorprendida esta persona en alguna falta. Porque si se le descubre a esta persona en alguna falta, no sé si se acuerden lo que pasó, lo que ha pasado en toda la Biblia. Por ejemplo, con los hermanos de José. Los hermanos de José, ¿por qué José les dijo, vosotros sois espías? ¿Qué es lo que José quería encontrar en sus hermanos? Y no era José, Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando en la vida de José y sus hermanos? ¿Por qué le tuvo que decir, vosotros sois espías? No sé si se acuerdan del criado de José, el siervo de José. ¿Qué hacía el siervo de José? Todo tal cual como José le decía. José le dijo, mete esta copa en el costal del menor. Entonces él lo hizo. Le dijo, mete el dinero. Sí, entonces ahí no había ningún problema. Uy, él los quiere mucho. Pensaría el siervo, ¿no? Porque le dijo que sí, les llenara los costales de trigo, pero que el dinero que ellos habían pagado, que lo volviera a meter en el costal de cada uno de ellos. Es decir, les iba a regalar el trigo. Hasta ese momento, ¿cómo pensaría una persona normal? ¿Cómo pensaría? Uy, los quiere mucho. Efectivamente, Faraón, no sé por qué estima tanto a estos hebreos. Pero cuando miramos lo que hizo con Benjamín, ¿qué dijo? Mete mi copa. Esta copa, métela en el costal del menor. Y el criado, el siervo de José, fue e hizo eso. Fue y metió la copa. La metió. Entonces luego los despidió. Y una vez que los despidió, ¿qué le dijo José? Ve tras ellos, alcánzalos y diles quién ha robado mi copa. ¿Por qué hiciste este mal contra mí? Entonces el criado salió corriendo. ¿Y qué creen? ¿El criado hizo tal cual como José le dijo? ¿O el criado, una persona normal, apelando a su punto de vista? Uy, pero me parece muy cruel. ¿Él por qué hizo eso? Y tras del hecho con el menor. Se ven que ellos protegen mucho al menor. Se ven que ellos preferirían morir ellos, pero que no le pase nada al menor, a Benjamín. Pero porque, uy, no, como terrible, como muy cruel, ¿no? Suena muy cruel. Porque, ¿qué le correspondía a la persona que hiciera eso? A quien fuera hallada la copa, iba a morir. No le correspondía otra cosa sino la muerte. Entonces, el criado fue, una persona normal los hubiera alcanzado y le dijo tras del hecho que los trajera, que les dijera que por qué habían robado la copa, y una vez que ellos vieran dónde estaba la copa, que los devolviera otra vez, se devolviera con ellos.
Cuando una persona normal, decir normal es una persona que se guía por sus pensamientos, porque eso no es normal. Lo normal sería ser siervo de Dios. Porque Dios, ¿para qué envió a su Hijo Jesucristo? A que muriera por toda la humanidad. Eso sería lo normal, espiritualmente. Lo normal, lo bien delante de Dios. Pero cuando digo lo normal en este caso me estoy refiriendo a lo que hace el 99% de las personas. ¿Qué haría el 99% de las personas? Los alcanzaría y les diría, con un muy buen corazón, les diría, qué pena, lo que les voy a decir, yo sé que ustedes se van a asustar, pero José él me dijo que pusiera la copa en uno de los costales de ustedes, la de Benjamín, pero me dijo ahora que los alcanzara y que les dijera que por qué se han robado la copa. Y no solo eso, sino que me devolviera con ustedes. Entonces, qué pena, me tengo que devolver con ustedes, pero les digo esto es para, no sé él por qué va a estar haciendo eso. Solamente es para que ustedes no se entristezcan. O sea, lo que les estoy diciendo es para que ustedes no sufran, para que no sientan tristeza, para que ustedes como no se aflijan por esto. Vamos a esperar qué es lo que quiere hacer José. Vamos a ver. Yo lo conozco y yo sé, él no es una persona cruel. No sé por qué está haciendo esto. Una persona, entre comillas, normal, habría hecho esto. Pero ¿qué hizo este criado? Hizo tal cual como José le dijo. ¿Qué había pasado con este siervo de José? Él había estado con José todo el tiempo que había abundancia. Ya sabemos que en Israel, en toda la tierra, iba a haber hambre por 7 años. Pero esa hambre de 7 años no se iba a dejar ver sino hasta que pasaran 7 años de abundancia. Entonces, en esos 7 años de abundancia, el siervo, ¿cómo veía? A José recoja y recoja en graneros. No entendería por qué José hacía eso. Recoja y recoja. Cuando vinieron los 7 años de hambre, ¿sabe qué corazón habría tenido el siervo de José? Mi Señor es sabio. Mi Señor tiene la sabiduría de Dios. Y literalmente era así. Eso lo tuvo que haber tenido en su corazón el siervo de José. El siervo de José, de él saldría su opinión, de él saldría su punto de vista, no saldría su punto. Delante de José no saldría su punto de vista. Si José le hubiera dicho, haga esto, haga aquello, cosas que parecían locas, el siervo las haría. ¿Por qué? El siervo veía, la sabiduría de Dios está en mi Señor. La sabiduría de Dios está en el gobernador de Egipto. Por eso, José, ya sabiendo el corazón del siervo, confiaba plenamente en que ese siervo iba a ser tal cual como le decía. En la Biblia sabemos, aparece David, varón conforme al corazón de Dios. David sufrió mucho, David experimentó guerras. Dios permitió que David fuera formado. David es el ejemplo para los judíos del verdadero rey. Cuando ellos piensan en un rey, piensan en David. David inevitablemente es el rey que Dios escogió. Así ese es el corazón de todos los israelitas. Pero en ese caso de José, ese siervo era muy precioso. Ese siervo era conforme al corazón de José. Ese siervo de José era conforme al corazón de su Señor. Eso es sombra de el que es justo para poder recibir la salvación, tiene que ser conforme al corazón de Dios. Tristemente, Satanás cómo nos engaña para querer destruir nuestra vida de creencia. Las personas que se acostumbraron a hablar, digamos alguien que haya trabajado, no sé, atendiendo público, o un vendedor que se acostumbró a hablar, a usar las palabras, a justificar, a dar vueltas. Mejor dicho, es una persona que puede hacer ver verde algo que es rojo, lo puede hacer ver así, a todo el mundo y le puede hacer ver. Esa persona se acostumbró toda su vida a usar justificaciones, a justificar todo. Esa persona no se ha dado cuenta que esa fuerza que tiene es la que Satanás usa para destruir su vida de creencia. Para que la persona no pueda creer a Dios, no pueda tener una vida exitosa, brillante. Como dijo el apóstol Pablo, corro la carrera, la buena carrera. Hace poquito hicimos un video hablando sobre estos versículos. Y hay personas que se dieron cuenta, hay personas que no se dieron cuenta. Los videos que estamos haciendo enseñando a manejar
TikTok, para dominar TikTok. Así se llama ese curso, ¿no? Un curso para dominar TikTok. Si ustedes se dan cuenta, todos los videos tienen realmente escondido el mundo del corazón. Es decir, en este momento estamos llegándole a personas que nunca se habían metido con nada de Dios, pero a través de estos videos, personas que nunca se les había nombrado la Biblia o que habían tenido un rechazo con la Biblia, pero estamos llegando con el mundo del corazón. Las personas que encuentren sabiduría en estos videos inevitablemente van a mirar el otro material. Y el otro material que hay fuera de estos 30 videos que son del mundo del corazón, el resto de material es explícito para que reciban la salvación, ¿sí? Ya es directo. Lo que queremos es que se enamoren las personas que no han tenido contacto con la Biblia. Ya pasó como el tiempo de estarle predicando a los que se hacen llamar cristianos. Queríamos que ellos todos conocieran, pero ya pasó, eso fue una época. Ahora estamos hablándole a las personas que nunca se han metido con la Biblia. Por eso estamos haciendo este curso. Y bueno, esto del mundo del corazón, aquí lo podemos ver en el siervo de José. El mundo del corazón que tenía él, ¿cuál era? Conforme al corazón de su Señor. Ese es sombra de nosotros cuando recibimos la salvación, tuvimos que despojarnos de nosotros mismos. Pero Satanás nos engaña para que para la vida de creencia sigamos con nosotros mismos. Una persona que habla y habla y habla y habla, si se le muestra algún error, la persona automáticamente va a usar palabras, se va a disculpar. Digamos, vamos a exhortar a alguien y le decimos a esa persona: yo le presté un martillo hace un año y usted no me lo devolvió. Esa persona tiene que quedarse callada, tiene que escuchar, tiene que meditar. Mi maldad es muy grande. Eso es lo que hicieron todos los hermanos de José. Todos los hermanos de José llegaron al mismo punto. Mi maldad, nuestra maldad ha quedado al descubierto. Porque ellos toda su vida, ¿cómo vivían? ¿Cómo vive el común de las personas sin darse cuenta? Viven tapando la maldad. Que la maldad no quede al descubierto. Viven disfrazando la maldad. Esto mismo es lo que estaban haciendo los hermanos de José. Nunca la maldad de ellos había quedado a flote. Si nunca la maldad había salido a flote, habíamos hablado de polo positivo y polo positivo no se pueden unir, se repelen. Pero lo que quería José era que su corazón se uniera, que sus hermanos se unieran con él. Sombra de el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia unida nuevamente con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso que pasó en José, eso que tristemente perdió Sansón en el capítulo 16, el último capítulo que vimos, eso es lo más importante después de recibir la salvación que viene la vida de creencia. ¿A quiénes les es difícil oír? Ya sabemos cuál es la maldad. La maldad delante de Dios es: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esa es la maldad del ser humano, sin darse cuenta. El ser humano que no se conoce a sí mismo y peor, recibió la salvación, pero todavía no hay arrepentimiento en su corazón, esa persona no va a poder oír, difícilmente va a poder oír. ¿Y qué va a salir? Argumentación. Esa persona, el ejemplo que pusimos del martillo. Yo le presté a usted un martillo hace un año. ¿Y usted dónde está el martillo? Esa persona, si se queda callada en ese momento, solamente escucha, recibe, esa persona se le puede seguir dando palabras, se le puede seguir dando exhortación. Pero la persona que se acostumbró antes de recibir la salvación a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, automáticamente va a decir: ay, sí, discúlpeme, qué pena, yo no lo vuelvo a hacer, yo no sé qué, y es que yo no me di cuenta, ay, sí, ay. Y la persona va a hablar y hablar y hablar. ¿Sabe qué es lo que está haciendo con tantas palabras? Parece que está reconociendo. No. Lo que está haciendo con tanta palabrería es no recibir exhortación. Está evitando que la palabra entre. Hoy, precisamente, hay varios hermanos que vieron el devocional. Bueno, y uso más esta palabra porque esta palabra se conoce a nivel general. Realmente usamos otros nombres, hora de meditación, etcétera, etcétera. No doy más pistas, pero digamos el devocional. La gente entiende con esta expresión el devocional. La palabra que se dio hoy está en Mateo capítulo 6. Impresionante, impresionante. Cuando miramos el versículo 8, ¿qué dice el verso? Vamos a mirar Mateo capítulo 6, versículo 8. Mateo
capítulo 6. Ese es el secreto. Hoy se dio el secreto de la vida de creencia plasmado en 2 versículos. Mateo capítulo 6, versículo 8 y versículo 11. Básicamente esos 2 versículos vamos a leer. El versículo 6 dice, Mateo capítulo 6, versículo 8. El versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. El común de las personas cuando oran, ¿por qué oran? ¿Por qué ora a Dios? ¿Cómo oran las personas a Dios? Cuando oran a Dios, ¿cómo oran? Señor, tengo este problema, ayúdame a solucionar este problema. Tengo esta deuda. Parece que a mi hijo una enfermedad y lo voy a llevar al médico. Permite que esa enfermedad y que eso sea rápido, que sea algo pasajero. El ser humano, ¿qué quiere? ¿Cómo se acerca a Dios? Quite los problemas, quíteme este problema, solucióneme esto y necesito dinero para pagar esto, para pagar. Ese es el corazón con el cual el ser humano se acerca a Dios, a pedirle siempre cosas y cosas materiales. Pero ¿qué dice este versículo? Nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Entonces, ¿Dios espera que nosotros oremos así? No, así ora el común de las personas. Aún personas habiendo recibido la salvación y llevando años recibiendo la salvación y no se habían dado cuenta lo que dice este versículo. ¿Quiénes oran así? Los que no son hijos de Dios. Los religiosos oran de esa manera. Oran pidiéndole a Dios, ay, dame dinero para pagar el arriendo, dame dinero para la comida, dame dinero para esto. Y tengo este otro problema, ay, permite que así se solucione este problema con mi jefe, que se solucione este problema, esta enfermedad quite. ¿Dios espera que nosotros oremos así? No, eso es lo que nosotros pensamos en modo automático. Pero por eso, al oír estos 2 versículos el día de hoy, así, wow, excelente, gloria a Dios. Y hubo varios hermanos que los escucharon y también quedaron gozosos con estos 2 versículos. El primer versículo que acabamos de leer, el versículo 8, donde dice, Dios sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Es decir, ¿necesitamos pedirle a Dios eso? No. Es más, si miramos, este cae el capítulo 6, si miramos el versículo 33, que es muy famoso y ya algunos se lo saben de memoria, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué? Todo lo demás será añadido. Todo lo demás, ¿qué será? Añadido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que todos esos problemas se solucionen? Buscar el reino de Dios y su justicia. Vamos a mirar, eso lo dice el versículo 33 de Mateo 6. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Bueno, sé que en ese momento hay personas que por primera vez están escuchando esto que estamos compartiendo. El reino de Dios y su justicia es que todo el mundo conozca la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo, así dice la Biblia, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Cómo una persona puede encargarse del reino de Dios y su justicia? La persona que anuncia el Evangelio. La persona que anuncia el Evangelio. Hace poco recibí una noticia muy hermosa, una noticia que me dejó muy, muy feliz de la niña, de la hermana Carla. ¿Sí? Yo no sabía, 9 añitos, ¿no? 9 añitos, recibió la salvación y está compartiendo el reino de Dios y su justicia. Está anunciando el Evangelio. Una niña de 9 años está anunciando el Evangelio. Eso es motivo de alegría. Bueno, yo creo que termina este en vivo. Yo no sé si hoy voy a poder dormir porque voy a dormir así con la cara así. Gloria a Dios. ¿Cómo Dios ha permitido? Así que ahora los niños anuncien el Evangelio. Un niño anunciando el Evangelio, sorprendente. Bueno, el otro versículo que vamos a mirar, ¿cuál es? Mateo capítulo 6. Dijimos que 2. Mateo capítulo 6, versículo 8, ya lo leímos. ¿Qué dice el versículo 8? No se distraigan, ahora no se distraigan. Bueno, ya pasemos, ahorita vamos a hacer fiesta. Por ahora, el versículo 8, ¿qué dice? Los gentiles hacen eso.
Los que no tienen ninguna relación con Dios le piden a Dios por su problema, su deuda. Acuérdese en Números capítulo 21. ¿Qué pasó? Sucedió algo especial en Números capítulo 21. ¿Qué sucedió? Dios envió serpientes ardientes. ¿Quién las envió? Dios. Cuando miramos y leemos, fue Dios. No es que aparecieron súbitamente. No, no, no. Dios al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, en este caso a los justos, ¿qué permitió? Serpientes ardientes. ¿Pero para qué permitió serpientes ardientes? Para que el pueblo mirara a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo, hazte una serpiente de bronce, colócala en un asta y todo aquel que la mire. ¿Qué dice Juan capítulo 3 versículo 14? De esa misma manera que fue levantada esa serpiente de bronce, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. A nuestro Señor Jesucristo. Así tenía que ser levantado en una cruz nuestro Señor Jesucristo. Para que todo aquel que lo vea tenga vida eterna. ¿Qué tenemos que mirar? A nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sé que muchos pensarán que lo miran porque creen que mirar a nuestro Señor Jesucristo es mirar un crucifijo. No, no se refiere a eso. Mirar a nuestro Señor Jesucristo es, primero que todo, dejarse de mirar a sí mismo. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo que estamos hablando el día de hoy para la vida de creencia. El común de las personas, tristemente, los que tienen fuerza, las personas que tienen fuerza, se justifican, hablan y hablan y hablan. Hay un versículo clave para aquel que se ha estado justificando, que no se deja exhortar, no puede escuchar y cuando se le va a llamar la atención, se justifica, solo se justifica y habla y habla. Va a poder escucharnos, se le puede decir 20 veces una misma cosa y va a seguir haciendo lo contrario porque va a tener argumentos, pensamientos. ¿Cuándo va a poder crecer en su vida de creencia? ¿Necesita serpientes ardientes? ¿Necesita serpientes ardientes? ¿Solamente las serpientes ardientes van a poder hacer que se quede callado y que mire a Jesús? Ese es el corazón que tristemente Satanás en los salvos, en los justos, ha logrado engañar. Dice la Biblia que él engaña al mundo entero y se refiere a que todo el mundo se cree pecador, aunque Jesús ya quitó el pecado. Pero después de que una persona ha recibido la salvación, ya no le puede quitar la vida eterna, pero sí puede destruir su vida de creencia. Ahorita, el versículo 11, vamos a leer el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Entonces, ¿por qué debemos orar? ¿Sí? Sabemos que vamos a orar. Bueno, pero ¿por qué vamos a orar? Ya no vamos a orar como los gentiles. Yo tengo este problema y en el colegio a mi hijo y permite que pueda pagar el arriendo, permite que pueda pagar y ahorita el mercado. Ay Dios, permíteme. No oren así. Así oran los religiosos. ¿Qué dice el versículo 11? El versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¡Ya! Sí, cuando ores, ¿qué es lo que si vamos a pedir por algo, qué es lo que Dios espera que pidamos? ¿Qué cosa es la que nos guarda, nos protege? Nosotros sabemos cuál es la espada del Espíritu. Sabemos la palabra de Dios. Colocarnos la armadura, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el calzado del apresto del evangelio, el cinto de la verdad. Pero la espada, ¿qué es? El escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra. Así dice, ¿no? La espada es la palabra. Ahora, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿qué significa? Danos lo que realmente nos defiende, lo que realmente permite que no seamos engañados por Satanás. Permite que tu palabra entre a nuestro corazón. Ese es el corazón que Dios espera que nosotros tengamos diariamente. ¿Qué es lo que Dios quiere que diariamente hagamos? Que anhelemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Que la palabra entre a nuestro corazón. Lo único que puede evitar que Satanás no se meta con nosotros, si nuestro corazón está lleno de palabra. ¿Qué dice la palabra? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué hizo Sansón? Dice, ¿qué hizo con Dalila? Dice que le descubrió su corazón. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, no se está refiriendo necesariamente a casarse, no. Está hablando el corazón, el mundo del corazón. Dios, ¿qué es lo que mira? Alguien lo dijo hoy, en el grupo de WhatsApp alguien lo dijo. Me sorprendí porque hoy descubrí que lo que Dios mira es el corazón. Sí, lo que Dios mira es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo puedes guardar tu corazón? Diariamente trata de que la palabra entre a tu corazón. Si la palabra entra a tu corazón, esa es la defensa. Esa es el arma de ataque. Cuando Satanás te va a atacar, ¿tú cómo contraatacas? Con la espada. ¿Cómo puedes sacar la espada?
Diariamente tienes que recibirla, diariamente tienes que recibir esa palabra, como en un partido de tenis. Alguien te tira la pelota, ¡pah! ¿Cómo haces tú? Si tú dejas que la pelota pase, no la recibes, no haces contraataque, la pelota entonces cae en tu terreno y vas perdiendo. Es muy parecido en el mundo espiritual. Satanás va a querer, ya no te puede quitar la vida eterna a los que son justos, a los que son salvos. Los que no, no se preocupen, para eso se creó este perfil, para que puedas recibir la salvación, no conforme a ritos humanos por hacer una oración, por bautizarse, no. Tú puedes recibir la salvación conforme a la palabra de Dios, al creer en el Evangelio. El Evangelio, si no lo sabías, el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, creo que hoy nos pasamos y mucho, ya nos pasamos. Hay mucho que hablar de Sansón. Más adelante tendremos que seguir hablando de Sansón. Hoy lo que vimos en Sansón es, él no guardó su corazón. Él no guardó, lo que le pasó a Sansón porque él no guardó su corazón. Representa al justo que vive por su punto de vista, el que tiene todavía mucha fuerza. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es ciego? ¿Quién es el siervo de Dios? ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino mi mensajero que envié? Ese es el corazón de una persona altiva o humilde, una persona que puede recibir la palabra, una persona arrogante, aún siendo salvo. Si la persona es arrogante, ya no puede recibir, ya no puede recibir. Se le puede decir 1, 2, 3, 4, 5 veces una misma cosa y es como si no se le hubiera dicho nada, porque esa persona cómo está viviendo por su punto de vista, por su parecer, por lo que le parece que está bien, igual que Sansón. Tiene un corazón que no cuida su corazón. Se llena de palabra, no. Se sació únicamente cuando recibió la salvación, ya quedó saciado y piensa que es de él, como de su astucia, de su inteligencia. Necesita tristemente que pase más tiempo en su vida de creencia para que se pueda dar cuenta, no depende de sí mismo, no depende de sí mismo. ¿Qué debemos pedirle a Dios cada día? Danos hoy nuestro pan de cada día, la palabra. Diariamente debemos anhelar recibir palabra en nuestro corazón. Quien tiene ese corazón es como un niño. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para compartir tu palabra. Permite, Señor, que los hermanos que han estado viviendo una vida de creencia tristemente guiada por sus pensamientos, vuelvan otra vez a ti. Es decir, tengan un corazón de escuchar. No hablar, sino de escuchar. La palabra muestra que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Si nosotros no tenemos clara esa palabra en nuestro corazón, vamos a dejar salir de nuestra boca cualquier cantidad de argumentos que no nos dejan recibir la palabra. Lo que quiere Satanás es que no recibamos la palabra. Pero una persona que tiene muy buena argumentación, una persona que apenas se les va a nombrar una falta, se argumenta y se argumenta y dice una cosa, dice la otra, no se da cuenta, pero está únicamente evitando que la palabra entre. Es una persona que no puede colocar su corazón bajo. Es una persona que no se puede usar. Todavía, como dice la palabra, aún a todas se hicieron inútiles. Se está refiriendo a que toda la humanidad quedó separada de Dios. Pero lo más triste es un justo que habiendo recibido la salvación y Satanás lo logra engañar para que viva así, viva siendo inútil. Una persona que no puede oír, una persona que no respeta a las autoridades superiores, ¿cómo va a poder respetar a Dios a quien no ve? Ten misericordia de todos los hermanos. Te pido para que a todos los hermanos que se conectaron el día de hoy, en especial te pido por los hermanos que se conectaron el día de hoy, para que les des sabiduría, para que puedan recibir la palabra cada día, porque eso es lo que tú esperas que nosotros pidamos, no como los gentiles que piden cosas para materiales, así como el pueblo de Israel estaba pidiendo que le quitara las serpientes, pero tú no quitaste las serpientes. Tú lo que quieres es que podamos hacer frente con la palabra. Danos ese corazón a todos y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.